Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, a usted bienvenido a Nuevo Régimen. Hoy de verdad estamos muy contentos de recibir a dos grandes personajes con los que seguramente se va usted a identificar muy fácil. Cuando encontremos esa gran similitud que existe entre esas maravillosas personas que viven en Cuba y por supuesto en México, se dará cuenta que somos como hermanos. Y primero, bueno, tengo que saludar al anfitrión de esta noche, a Javi Molina. Gracias una vez más por permitirme acompañarte y por supuesto que les podamos dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Por supuesto, Roxana Luna, es un placer saludar a todo el público que nos está siguiendo a través de la señal del 26.1 de alta definición y por supuesto en redes sociales. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Tenemos aquí a los embajadores Eugenio Hernández Martínez y Joana Tablada. Son embajadores de profesión y vamos a darnos cuenta de la importancia que tenemos de relaciones tanto económicas, culturales y diplomáticas con nuestra hermana República de Cuba, Rox. Así es, y bueno, creo que tenemos que empezar un poco haciendo historia. Lamentablemente hoy Cuba está siendo sumamente castigado. Desde el año 59, cuando Fidel Castro hizo muchas cosas que ya estaremos platicando incluso más adelante de este tema específicamente, pero hizo muchas cosas por Cuba. Por ejemplo, que la educación fuera gratuita, la igualdad, que fuera para todas las personas y trabajadores. Básicamente el socialismo que le incomodó a los Estados Unidos. Y desde entonces no lo perdonan. Sí. Claro, usted tiene razón. En Cuba se hizo una transformación social muy profunda. Prácticamente un modelo nuevo de desarrollo en que los cubanos necesitaban, porque éramos una república mediatizada, cuya soberanía estaba limitada por la soberanía de Estados Unidos. No teníamos a plenitud el derecho a desarrollarnos. Y la revolución cubana que lideró Fidel Castro, como usted dice, cuyo centenario se cumple este año en el 13 de agosto, estremeció todo ese sistema y nunca con la intención de tener malas relaciones con Estados Unidos. El segundo viaje que hace el presidente cubano al exterior es a Estados Unidos, a tener buenas relaciones. Sin embargo, no era un modelo aceptable para el esquema de dominación, el axioma de Estados Unidos de cómo controlar a un país de nuestra América. Y ahí empezó esta historia en la que nosotros no somos los responsables y, como usted dice, inmerecidamente castigado está nuestro pueblo en estos días más que nunca, con las cosas más atroces, crueles que puede imaginarse. O sea, privar a un pueblo de combustible es lo más típico en el mundo, el consumo de combustible, porque todos no tenemos combustible. La geografía no distribuyó equitativamente los combustibles fósiles, como no lo distribuyó también para la producción de alimentos, de manera tal que nosotros estamos hoy ante una situación económica que tiene repercusión social muy difícil, por un castigo inmerecido, por una guerra económica despiadada que el pueblo cubano no se merece, como ningún otro país, pero particularmente nosotros, porque no hemos hecho nada para merecer eso. Así es. Si hubiera alguna justificación, si hubiéramos invadido a alguien, si hubiéramos violado alguna norma internacional, pero sencillamente hemos escogido un camino de desarrollo y no le gusta, como usted dice, al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo piensan a Estados Unidos? ¿Cómo piensan los cubanos? Porque quieren, me imagino, que se dobleguen ante este país. Javi, afortunadamente tenemos que señalarlo, los embajadores están dando a conocer 176 puntos, de esto es lo que queremos hablar, para cambiar literalmente a Cuba. Sí, cambios importantes en lo económico y en lo social, donde el presidente Díaz-Canel hacía mención de que se están haciendo adaptaciones que se vienen discutiendo desde hace muchos años y que evidentemente van de la mano con la terrible situación del bloqueo en lo que se refiere a la venta de petrolíferos para lo que es la isla de Cuba. Hablamos de 60 años de un bloqueo económico, comercial y financiero que se agrega a la parte petrolera. Y creo que esta parte es importante de explicarle a la población de Veracruz y de México cuál es la importancia de esta discusión que hubo en Cuba, de esta implementación que se está planteando para las siguientes etapas que va a tener el proceso social y político en su país, y sobre todo
tuvieron un encuentro muy importante hoy con la comunidad empresarial veracruzana para hablarles de este tema. ¿Qué nos podrían destacar de este intento de cambio que se quiere manejar en Cuba, que utilizan un concepto que nos gusta mucho aquí en México, transformaciones? Porque aquí tenemos un proceso de la cuarta transformación con su segundo piso y nos agrada que también ustedes tengan ese concepto. Bueno, realmente el título es muy apropiado. Transformaciones económicas y sociales. Como decía antes Johanna en una conversación previa, no son simples medidas, son transformaciones profundas, modificaciones del funcionamiento de nuestra economía, del marco en que va a funcionar. Son medidas, como dijo nuestro presidente, urgentes y necesarias, que fueron justamente discutidas con el pueblo durante años, se sometió a debate popular. Sucesivamente se han producido transformaciones, pero estas, las que se decidieron muy recientemente, las 176 en 23 ejes temáticos, son las más profundas en mucho tiempo. Buscamos hacer una economía eficiente, queremos crear riqueza para distribuirla, no renunciamos al camino socialista. De hecho, un gran número de las transformaciones son en el orden social para evitar que la creación de riqueza y la generación innegable de diferencias sociales sea amortiguada con programas para los sectores más vulnerables, manteniendo que la empresa tenga un carácter social también, pero son transformaciones muy importantes. Digamos, por primera vez desde el triunfo de la revolución, la empresa estatal, la empresa pública podrá vender acciones a privados, podrá haber asociación entre privados y empresas estatales, cubanos residentes en el exterior que ya podían invertir, ahora van a traer más facilidades. Un empresario privado cubano, que ya tenemos más de 10.000, puede tener más de un negocio, puede cambiar el objeto social de su empresa, no solo dedicarse a una de los estatutos de actividades que tenga. De manera que hay mucho estímulo a la inversión y participación extranjera. Banca privada en Cuba, que estaba limitada, hoy está abiertamente considerada bajo estas transformaciones. Efectivamente son transformaciones en un momento muy difícil en medio de la agresión y las sanciones de Estados Unidos, las más llamadas sanciones porque no las merecemos, pero las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo, el cerco energético. Estas transformaciones vienen a buscar hacer más productiva nuestra economía, generar riqueza y atraer la inversión extranjera y privada. A mí me llama mucho la atención, y le quisiera yo aquí preguntar, embajadora, el modelo del socialismo no se va a terminar, no es lo que pretenden ustedes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se va a equilibrar, mantener el socialismo mientras se va, como bien lo explica usted, embajador, la apertura a las nuevas inversiones, a la banca, o sea, todas estas nuevas posibilidades? Como usted decía y se refería ahorita al embajador, realmente para nosotros el socialismo significó la primera oportunidad que tuvo Cuba de lograr completar el trabajo que habían hecho nuestros mambises en la guerra de independencia contra España. Y perdóneme que vuelva atrás. Sí, sí. En 1898 Cuba gana la guerra contra los españoles, Estados Unidos interviene oportunistamente, y menciono la fecha de 1898 porque hoy nosotros sentimos que Estados Unidos nos quiere llevar un siglo atrás. En 1898 oportunistamente Estados Unidos interviene al final de la guerra contra España, ocupa 4 años Cuba con el objetivo de perpetuarse allí. Habíamos luchado tanto por nuestra independencia que Estados Unidos es sacado de Cuba, no sin antes ocupar una parte de nuestro territorio con la infame base naval de Guantánamo, tristemente célebre por ser el único lugar de Cuba donde se ha torturado después de 1959, que es una base militar que tiene un acuerdo hecho con mala fe, bajo ocupación, en el cual no tiene una cláusula de terminación, porque dice que ellos se van de ahí cuando las dos partes estén de acuerdo. Entonces, en ese momento que Cuba había logrado su independencia, bajo esas condiciones onerosas, no logra la soberanía. Por lo que decía Eugenio, si 70% mejor de las mejores tierras, es decir, el 70% de las mejores tierras del país en manos de Estados Unidos, los principales servicios, las compañías. Entonces, la Revolución Cubana de 1959 viene a lograr por primera vez con un modelo y un proyecto socialista, lograr completar ese anhelo de justicia social, de empezar a construir un sistema de justicia social que toma las medidas que usted se refería al principio. Y esas medidas no van a cambiar ahora. Es decir, nosotros vamos a mantener
Los servicios públicos gratuitos como son, que para nosotros son universales y gratuitos, como la salud, que ha sido una característica que distingue a Cuba y que llevó a Cuba a estar en los primeros indicadores del mundo en salud pública, en innovación, en ciencia, en producción de vacunas registradas ante la Organización Mundial de la Salud, al servicio del pueblo, vista la salud como un derecho y no como un negocio. Lo mismo ocurre con la educación, que en Cuba la educación es y seguirá siendo gratuita desde el preescolar hasta un doctorado. Y también en el control de los recursos naturales, que se mantengan en su gran mayoría, los más estratégicos, en el sector público. Sí. Que eso no quita muchas de estas transformaciones donde va a haber participación tanto de cubanos como de extranjeros, no se pondría en peligro esos equilibrios, y en eso la Constitución de Cuba también es muy clara. Claro. Es decir, tenemos una nueva Constitución desde el 2019 que reconoce la propiedad privada en los mismos términos que se reconoce la propiedad pública, del sector público o estatal, pero deja claro cuál es el carácter socialista, que tiene mucho que ver si una empresa es socialista o no es socialista, un sistema socialista, no solo por cómo se produce, sino cómo se distribuye esa riqueza que se genera. Y en ese sentido no escondemos para nadie y creemos que no está en contradicción contra las personas que quieran invertir y repatriar sus utilidades de Cuba, saber que Cuba es un país que está comprometido con esa vocación de bienestar, no para dar como en Estados Unidos el 80% de la riqueza a un 1%, sino para ser capaces de la riqueza poca o mucha que podamos generar entre todos, sea también en beneficio de todos, ¿no? Por supuesto. Sobre todo por la parte de que el presidente Díaz-Canel ha hecho mención de que se busca una redistribución de la riqueza. Exacto. Esa redistribución que se vea reflejada en sanidad, en educación, en servicios públicos que la ciudadanía requiere en su día a día, tanto en términos laborales y escolares. Y creo que esa parte es importante porque a veces se maneja un discurso de análisis político tramposo al pensar que las relaciones comerciales son propios del régimen capitalista, del sistema capitalista. Las relaciones comerciales están más allá del sistema, y creo que esa es una parte muy tramposa que hay que explicarle a la población, de que dentro de un proyecto socialista las relaciones comerciales de mercado son importantes hacer esa separación, porque se maneja ese discurso político, y sobre todo por la parte de que a nivel internacional se tienen otros ejemplos, Vietnam, China, en donde mantienen todavía un régimen socialista, pero hacen adaptaciones a lo que es el modelo de relaciones comerciales de mercado, porque no es propio del sistema capitalista, es un sistema social propio de las relaciones de intercambio que hay entre la sociedad, ¿no? No, y el presidente también ha insistido mucho, y eso está en el centro de estas transformaciones que tienen lugar, en que para poder distribuir la riqueza hay que generar riqueza, y en un país que está sometido al asedio criminal, con el que Estados Unidos está sometiendo a Cuba para llevarlo a donde usted dice. Es decir, Estados Unidos está exigiendo de Cuba hoy la capitulación. Estados Unidos está tomando medidas que van directamente dirigidas a empobrecer a un país por la fuerza, con todas las herramientas de su poderío, la intimidación, la coerción a terceros, la obstaculización al sustento y a las fuentes de ingresos de nuestro país a niveles sin precedentes inéditos en nuestra historia, y ante un enfoque abiertamente y a sangre fría, genocida, el país que es Cuba hoy tiene todo el derecho, la necesidad y la urgencia, como decía Eugenio, de tomar sus propias medidas sin esperar que ellos vayan a cambiar sus enfoques, para entre nosotros liberar nuestras fuerzas productivas, dinamizar la economía, contraer contratos, servicios y relaciones con quienes deseen comerciar e invertir y relacionarse con Cuba con la menor cantidad de trabas posible de nuestra parte, porque también es verdad que en el sistema nuestro económico se habían generado, precisamente por ese celo de guardar la equidad, la igualdad,
determinados mecanismos que llegaron a convertirse en verdaderos obstáculos incluso para el desarrollo de nuestra empresa socialista, que va a seguir existiendo ahora con mayor autonomía con estas nuevas medidas, y por supuesto también de otros actores económicos como puede ser sector cooperativo, agrario y no agrario, sector privado, que ya hoy tiene más de 12.000 empresas registradas en el país, y por supuesto otras formas de sectores donde se involucra también la participación extranjera o de cubanos residentes en el exterior, que también es una prioridad para nosotros. Es decir, que vuelvan a Cuba a participar en la economía, muchos de los cubanos que han tenido que emigrar justamente, y estos son todos los dobles raseros y los sinsentidos y la demagogia que tiene la política de Estados Unidos contra nuestro país, que es justamente muchos se han visto obligados a emigrar por esa política de asfixia que tiene el doble juego de tomar medidas para hacer tu vida imposible, para provocar carencias y al mismo tiempo va acompañada de un gran gasto en operaciones de desinformación para tratar de que todo el mundo piense, incluido parte del segmento del pueblo cubano, que la víctima es el responsable del impacto de esas medidas que ellos toman. Y por eso vemos operaciones como la que está ocurriendo hoy, en que Estados Unidos, que le ha robado a Cuba 8.000 millones de dólares en un año, como denunció Cuba en Naciones Unidas el pasado 7 de julio, se aparece ahora diciendo que trae 100 millones de ayuda. Y tú dices, bueno, tú vienes a darle a 700 módulos, que es lo que traía uno de esos aviones de comida, cuando tú le has quitado el sustento, la energía, el transporte público, el derecho a comprar insumos para tus hospitales, cuando tú has reducido la mortalidad, has elevado la mortalidad infantil del país que tenía la mortalidad infantil más baja del hemisferio occidental, que es Cuba, 4,4 llegamos a tener, para orgullo de todo el personal de la salud y de todo lo que viene siendo un sistema de protección donde el ser humano está al centro de un proyecto, como quiera ser México, y también avanzan aceleradamente en poner al ser humano en el centro de su proyecto de bienestar. Y de que han logrado, esos son los logros de Marco Rubio y de Trump y del pequeño sector reaccionario que ha hecho una obsesión el acabar con Cuba. Han logrado que un país que permitió tener el lujo de que el 85% de los niños que tenían cáncer sobrevivieran a la enfermedad, esa cifra se haya reducido a 65%. Entonces estamos hablando aquí de miles de niños que no tenemos hoy, que iban a vivir solo por haber nacido en Cuba, con nombres, apellidos, padres, familias que están sufriendo. Y entonces se aparece Marco Rubio en estos días en que no para de hablar de Cuba y de amenazar a Cuba y de amenazar a todo el que se acerque a Cuba, diciendo que ya para allá van 100 millones de dólares que la Embajada de Estados Unidos va a repartir con la Iglesia, cosa que no es ningún problema para nosotros. En Cuba existen más de 100 denominaciones religiosas que trabajan en total libertad, incluyendo la Iglesia Católica, que siempre ha podido entrar sus ayudas para sus comunidades, pero es absolutamente el abismo que existe entre lo que Estados Unidos dice y lo que Estados Unidos hace. Y sobre todo, la comunidad internacional, sobre todo el sur global, diría yo que siempre ha entendido que Cuba es un ejemplo de lo que representa la libre determinación de los pueblos para elegir su sistema político y por ende también el económico. Y esa parte fue muy importante, por lo menos para Latinoamérica, entender el gran ejemplo que dio la Revolución Cubana para toda nuestra región, porque siempre tenemos el peso de la doctrina Monroe, la doctrina del gran garrote de Estados Unidos, y creo que esa parte es muy importante de que afortunadamente los pueblos de Latinoamérica han sido solidarios con la lamentable situación que nuestro hermano pueblo cubano ha tenido con este bloqueo 2.0 de Donald Trump, ahora con la parte petrolera. Y una parte muy importante, los mexicanos mostraron mucha solidaridad respecto a que, a pesar de que Estados Unidos presionó para que nosotros ya no pudiéramos tener relaciones de la venta de petróleo vital para la parte de la sociedad cubana, para todo el mundo también es innegable, y el gobierno de México y su pueblo fue muy solidario. Incluso en 16 ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado abiertamente la defensa de la libre determinación de los pueblos, con lo que tenemos nosotros como la doctrina Estrada. Entonces,
¿Cómo se ha sentido el pueblo cubano con la solidaridad de los pueblos latinoamericanos? Aquí en México yo sí podría destacar que el expresidente López Obrador salió de su retiro mediático para pedir la solidaridad y el apoyo a la nación cubana, y por supuesto nuestra presidenta fue muy clara, a pesar de que también nosotros en términos geopolíticos tenemos mucha presión de nuestro poderoso vecino. Bueno, ha apuntado varios temas. Es cierto que no fue porque nosotros somos especiales. Las circunstancias históricas derivaron en que en Cuba hubiera un proceso diferente a los procesos políticos en América Latina y el Caribe, que tras la historia cubana, muy parecida a la mexicana en el sentido de las intervenciones extranjeras, ocupaciones. Johanna dejó la historia en 1902, pero 4 años después Estados Unidos volvió a intervenir en Cuba y ocupó Cuba 2 años y 4 meses, o sea, recién independizados. El antecesor de Trump, que convirtió la doctrina Monroe en el corolario Roosevelt, un señor que dijo que iban a ser literalmente los policías del mundo, donde el mundo civilizado no funcionara, íbamos a ir. Bueno, lo aplicó en Cuba muy rápidamente, en 1906, y después lo volvieron a hacer en 1912, y así. La humillación del pueblo cubano, que no se sentía plenamente libre, acumuló tanta deseos de verdadera independencia que cristalizó en la Revolución Cubana, y eso efectivamente se convirtió en un modelo de luchar para el destino de un pueblo, agarrarlo con las manos. Y en América Latina hubo muchos movimientos que trataron de alcanzar un proceso similar al cubano. No queremos decir que eso hay que imitarlo, cada uno va por su camino. Y eso molestó mucho a Estados Unidos, que implantó en América Latina dictaduras militares sangrientas para evitar que los pueblos lograran, mediante luchas sociales y populares, verdaderas independencias. Y eso pasó durante años. Este mismo imperialismo que estamos hablando ahora, ha pasado el tiempo, pero estamos hablando de los mismos sistemas de dominación. Y en ese contexto, ahora quieren acabar con el ejemplo cubano, con el modelo cubano, también para dominarnos. Y hay pueblos indignados, no solo el nuestro, lo hemos sentido aquí en México, expresiones espontáneas de solidaridad, gente politizada, muchos, millones, que comprenden lo que está sucediendo y también piensan que les pudiera pasar a ellos. Esta frontera de hasta dónde llega el imperialismo no solo es Cuba, es cualquiera de nosotros. O sea, lo vemos cada rato, un presidente que dice, voy a tomar Groenlandia, voy a tomar el canal de Panamá, voy a llevar al Congreso una ley para anexarme Venezuela. Pero ¿cómo se puede hablar así en siglo XXI? Como si estuviéramos en la etapa del colonialismo más vulgar, como si estuviéramos en la etapa de la soberanía de los reyes que disponían qué territorio era mío y cuál era el tuyo. ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? Ahí viene con mucho fundamento la Constitución mexicana, la defensa permanente de la presidenta y de millones de mexicanos. Déjenos autodeterminarnos como los principios del derecho internacional lo dicen. Es un principio al cual se consagraron todas las naciones. Hay quien lo quiere violar, pero tenemos que defenderlo, Y esa es la opción de Cuba, defender la autodeterminación del pueblo cubano. Embajador, estamos muy agradecidos. Nunca nos va a alcanzar la vida para agradecerle a México que nos haya extendido la mano al pueblo de Cuba cuando otros nos apuñalan por la espalda. Y usted dice que hay muchos pueblos que nos están ayudando, pero no hay muchos países como México. Y en Cuba se siente esa gratitud al respirar. En los productos que han llegado de México a Cuba, en cómo los cocinan, en cómo se preguntan y cómo se hace el chilorio. Mira, lo extendí con unas croquetas. Es decir, esa ayuda que sigue llegando recientemente, y usted mencionaba cuando AMLO salió del retiro y en esa ocasión pidió a los mexicanos donar a la cuenta Asociación Humanidad para América Latina, que ha enviado a Cuba alrededor de 14 millones de pesos mexicanos en insumos médicos muy necesarios para pacientes de hemodiálisis, para paneles solares. Se hicieron virales las imágenes de una cesárea en uno de los principales hospitales obstétricos de la ciudad de La Habana, en que se tiene que terminar el procedimiento porque se acaba el diésel que tenía la planta del hospital en un momento de los largos apagones que sufre injustamente nuestra población, y los médicos sacan sus celulares para poder terminar el procedimiento sin que muera la madre o el hijo. En ese mismo hospital a todos se nos salieron las lágrimas
cuando vimos a la señora Alejandra del Moral, no hace mucho, directora de Amexí, inaugurando los paneles de energía fotovoltaica donadas por México, para que no vuelva a ocurrir eso, y no solo en ese hospital, en varios. Esa ayuda del pueblo de México, en ese momento en que hay otro país que está escudriñando donde hay una ligera tubería que está oxigenando los ingresos del pueblo de Cuba, es una actitud de hermanos a la que podíamos estar acostumbrados, pero que no deja de sorprendernos, de lo que hace un hermano cuando ve a otro hermano sufrir, y que no es común en el mundo de hoy, donde otros miran para el lado porque no quieren o creen que si se portan bien y agachan la cabeza, no van a ser objeto de las mismas medidas. Y en eso están muy equivocados. Como decía el Che Guevara, y el otro día lo leí en una pared de una escuela mexicana, esa frase, y la recordé además porque con él fue absolutamente irrespetuoso e ignorante el representante permanente de Estados Unidos en Naciones Unidas, el día en que fueron aplastados en una votación que ellos mismos provocaron para impedir que se discutiera en una sesión plenaria el tema del bloqueo y la emergencia que representa el endurecimiento reciente de esas medidas. El Che decía, o luchamos juntos o nos matan por separado. Pero México no ha sido de los países que ha tenido ese miedo. La presidenta Claudia lo dijo en Barcelona no hace mucho, dijo, y de nuevo, una vez más México en soledad, defendiendo que sí es un derecho de los países ser independientes, ser soberanos y luchar heroicamente por defender esa independencia y soberanía que los cubanos le hemos dedicado más de 200 años de lucha. Y por eso también sentimos que los mexicanos nos entienden cuando otros nos miran como locos, que decimos, ¿y ustedes qué van a hacer frente a tanta presión? Van a tener que ceder, y nosotros decimos, vamos a resistir, vamos a buscar salidas creativas como estas de las transformaciones, pero vamos a resistir. Y México nos entiende porque tuvieron un Benito Juárez, porque tuvieron un Lázaro Cárdenas, porque tienen tantos referentes en su historia de resistencia y victoria, y por eso tienen un país. Sí. Claro, y de hecho, bueno, justamente mi pregunta o mi comentario iba inclinado un poco a esas relaciones bilaterales que cabe señalar son muy buenas entre México y Cuba. Desde luego, hay muchos convenios con esta nación, con esta gran isla caribeña, en materia de salud, en materia cultural, ni se diga, hay muchos intereses. Les preguntaría, ahora con este modelo que ustedes proponen, ¿hay incentivos especiales? ¿Cómo se le van a abrir las puertas a países como México, que estamos casi seguros que van a levantar la mano para decir apoyamos como podamos en lo que se puede hacer? Pero también les preguntaría si en este incentivo por alguna razón están aquí, porque hayan puesto los ojos en Veracruz. Claro. Sí, bueno, hay muy pocos países que estén a 2 horas de navegación de México como Cuba, y desde Veracruz, ya sea de Coatzacoalcos o del mismo Veracruz, del puerto de Veracruz. Hay muy pocos países como Cuba que conoce tanto a México. A 5 metros de donde descansan los restos de Benito Juárez, descansa un general cubano que fue ministro de Benito Juárez. Benito Juárez le pagó su funeral. Eso es una cosa. El héroe nacional de Cuba, lo dije ayer, dijo que si él no fuera cubano, José Martí hubiera querido ser mexicano, y siéndolo, hubiera dado lo mejor de sí por México. O sea, para Cuba, con todo respeto, México es nuestro hermano mayor. No es ni nuestro padre, ni nuestro hermano menor, es nuestro hermano mayor. Es un país de la riqueza cultural e histórica, el empuje económico, las grandes transformaciones contemporáneas, la contención del dominio del norte, y que trata a Cuba con respeto y se opuso al aislamiento de Cuba en los 60. Por esos principios de la política exterior mexicana que se han sostenido a lo largo de los años con diferentes orientaciones políticas en el gobierno. ¿Cómo entonces no puede haber una relación comercial económica fuerte con estas ventajas geográficas e históricas que estoy mencionando? Hay 21 vuelos semanales de México a Cuba. ¿Y a ustedes les gustaría que algún sector en específico de México pudiera invertir en Cuba? Sí, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. México tiene una industria agroalimentaria muy desarrollada. Cuba importa muchos alimentos. Cuba tiene
una economía que no es suficientemente productiva, aunque hay sectores que lo somos. En el área de producción de alimentos no lo somos. Nuestra eficiencia es baja. En el área de producción de biofármacos sí lo somos. 5 candidatos vacunales, 3 de ellos vacunas para luchar contra la COVID. Se vendió en México, se usó por los mexicanos. Todos los cubanos nos inmunizamos con esa vacuna y sobrevivimos. El índice de mortalidad más bajo de América Latina cuando la COVID, a pesar de que murieron varios miles de cubanos. Hubiéramos querido que fuera 0, pero gracias a nuestra vacuna que en tiempo récord lo hicimos. O sea, eso es un potencial para México. Tenemos productos de la biofarmacéutica cubana registrados en México, como el Everpro-PET, que es el único medicamento en el mundo que evita la amputación del pie diabético para el que tenga una úlcera, que la recomendación es la amputación. Está registrado y se usa, por cierto, en México ya. ¿Cómo no asociar una empresa, ya que usted pregunta en sectores, de la biofarmacéutica, que hoy importa los medicamentos desde otros países por miles de millones de pesos mexicanos, con una empresa cubana para producirlo en México? De hecho, ya en el estado de Morelos se inauguró un centro de investigación conjunto entre 10 investigadores cubanos y 40 mexicanos para transferir tecnología cubana a México. Eso se puede potenciar mucho más ahora. O sea, hay sectores como eso, producción de alimentos. Agricultura. Que está vinculado a la agricultura, biofarmacéutica, turismo. Claro. Mire que sé que estamos. O sea, una persona de... El multidestino también es una opción. En 1 hora de vuelo de Cancún, 2 horas de Ciudad de México, de Veracruz. Estoy hablando que se monta en una embarcación y llega en 2 días a La Habana, una embarcación, un buquetanque para trasladar mercancía. O sea, estamos así en una cercanía y está entonces la otra parte humana, el cariño. O sea, un mexicano en Cuba es bien recibido. Un mexicano en Cuba tiene el aprecio de Cuba y sobre todo ahora. Siempre lo tuvo, pero ahora se ha solidificado. La imagen de un mexicano en Cuba es de un hermano que está ayudando en el momento difícil en que estamos. Una persona que se indigna como el cubano por lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, yo veo muchas oportunidades y pienso incluso que puede ser México el epicentro de esa transformación económica en su vínculo con el exterior. Le costaría más trabajo a un país lejano, temas de transportación, le costaría más trabajo a un país que está en un proceso político distinto, pero México, que está fortaleciendo la economía, que tiene índices de crecimiento notables e interesantes, pudiera ser uno de los grandes socios comerciales y económicos de Cuba con las transformaciones económicas que hemos hecho. Por supuesto. Y me imagino que también tienes intereses en las cuestiones culturales y artísticas, en donde hay muchísimos tratados y convenios. Los hay, y además en Cuba hay un seguimiento a la música mexicana que es único. Y al revés, porque aquí son cubanos. Sí, pero yo haría un experimento, no puedo demostrarlo porque no conozco la parrilla de todas las emisoras radiales del mundo, pero en Cuba hay más de 30 emisoras con música mexicana en su parrilla. El día que no lo ponen, la gente dice, ¿qué pasó? O sea, eso es algo único, le digo especial. Y en la base de la música cubana está la música mexicana y viceversa. Fuimos juntos a defender el bolero como patrimonio de la humanidad. Está registrado para los dos países. Hace poco el embajador, el homólogo de Eugenio, Miguel Reynoso, estuvo en un programa de radio precisamente hablando de la música mexicana y el alcance que tiene en Cuba y de la música cubana. Acaba de lanzar un concurso fabuloso. Ha hecho un concurso. Cuando hay, en Cuba, cuando hay un cumpleaños que se respete de una cifra redonda, ahí el mariachi cubano. Y hay que escucharlos. Verdaderamente es y mucho más, y en el cine, y nada, ahí están los puertos, los aeropuertos, las familias de mexicanas y cubanas, que son tantas, ¿no? Es raro una familia cubana donde no hay una tía que se casó con un mexicano o aquí un mexicano, no, que el novio de mi madre es cubano. Esas cosas que no. Hablando de eso, la hija mayor de Benito Juárez estaba casada con un cubano. También, también. Pero sí hay mucho intercambio. Y México está en los circuitos permanentes, incluyendo, por supuesto, Veracruz, de las orquestas cubanas, como era antes. Es decir, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en Cuba lo mismo, cuando hay visitantes, artistas, plásticos, cine, es una opción favorita. No. Es que siendo una cultura distinta a la nuestra, a su vez nos la sentimos como extranjera. Claro. Pasa lo mismo con nuestros héroes, que en el firmamento de los héroes de Cuba hay
están los héroes mexicanos, porque así nos criamos, aprendiendo a quererlo, al cura Hidalgo, a Morelos, a Benito Juárez, a Cárdenas, es decir, forma parte de ese, y lo mismo con la cultura, así con todo, con el cine que es muy gustado en los festivales de cine de La Habana, nos hemos acostumbrado también a que vengan grandes figuras del cine mexicano. En los estudios Churubusco se han editado importantes películas de Cuba. No hay un día en que no veamos eso. En la Cineteca, que vienen los ciclos de cine de Cuba, ahora que se aproxima el centenario de Fidel, se va a poner también ahí un documental de un realizador mexicano, Tato Flores, Fidel de cerca, que muchos lo recomendamos. El embajador de México en Cuba hizo un documental maravilloso sobre el embajador Gilberto Bosques de México y su historia con Cuba, que ya era un hombre muy famoso por la epopeya de lograr ayudar a los judíos a salir de Marsella, pero que después en Cuba es el embajador que protagoniza de alguna manera la ayuda a los moncadistas, que después del fracaso del asalto al cuartel Moncada, Fidel y sus compañeros vienen a México y aquí se prepara la revolución cubana, porque ellos tan jóvenes cumplieron su palabra con sus hermanos caídos de ser libres o mártires, ¿no? Y después de haber atacado un cuartel y haber muerto tantos compañeros jóvenes, dijeron, fueron presos los que sobrevivieron, pero después vinieron aquí y se fueron también de Veracruz, en el Yate Granma, que se cumple el 70 aniversario, con Fidel a la cabeza, a terminar esa lucha por la que ya habían dejado compañeros caídos detrás. Es decir, que esos son leyendas de América Latina, pero que ocurrieron de verdad. Y sobre todo que la historia política ha hermandado a nuestros pueblos. Juárez, cuando fue perseguido aquí en México por parte de los conservadores, fue a Cuba. Fidel, cuando fue perseguido por parte de Batista, vino aquí a México. El segundo presidente que tuvimos aquí en México, el afrodescendiente Vicente Guerrero, llegó a planificar un plan, que lamentablemente no se pudo concretar, de tratar de ayudar a la independencia que ya se tenían desde ese momento las ambiciones de nuestra hermana República de Cuba de separarse de lo que era el Imperio Español. El mismo Fidel Castro reconoció la influencia que tuvo la Revolución Mexicana como la primera revolución social que tuvo el siglo XX, en donde incluso hay una foto épica de Fidel Castro con nuestro querido presidente Lázaro Cárdenas en La Habana. Y esa relación de ayuda, podría yo incluso meter la parte de que el embajador de Cuba ayudó a la esposa de Madero cuando se dio el golpe de Estado en 1913 contra el presidente Madero, elegido democráticamente, que intentó salvarle la vida. Que le salvó la vida. Y podríamos decir un sinfín de hechos históricos donde tanto cubanos han venido a México y los mexicanos han tenido que ir a Cuba para poder continuar con los procesos de cambio, de transformación, de una justicia política. Y me da la tentación preguntar, sobre todo por la parte del legado de Fidel, ahora tenemos una derecha internacional que está empezando a mostrar sus medidas políticas de represión a Latinoamérica, a la libre determinación de nuestros pueblos. Tenemos ya un ejercicio del escudo de las Américas, convocada por Donald Trump, donde lamentablemente la derecha internacional ha tomado el control político, no va a ser siempre, pero ha tomado el control político, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile. Colombia ahora. Y ahora tenemos incluso, yo diría, una extensión del escudo de las Américas a nivel global, donde se trata de declarar a cualquier movimiento social de izquierda, político, sindical, partidista, con un símil con el terrorismo. Lo que nos haría falta más adelante para América Latina, liderados como el de Fidel Castro, porque lamentablemente tenemos una sombra muy fuerte que es el regreso del imperialismo estadounidense sobre América Latina. Yo les invitaría a que nos compartieran su reflexión en lo que nos espera en América Latina, en México y a Cuba, con esta situación de que esa extrema derecha viene más salvaje y sobre todo viene a oprimir esa identidad latinoamericana de tratar de respetarnos entre los pueblos, pero a la vez a apoyarnos. A ver, no voy a evadir tu pregunta, que es muy importante, pero no puedo resistir la tentación de añadirle un poquito más de datos a eso que tú bien has mencionado, el vínculo histórico entre Cuba y México. No hay una batalla importante del siglo XIX que fue muy convulso en México en la que no hubo un cubano en mando de tropas. Busca el dato histórico. Santa Anna tenía un jefe de Estado Mayor que era cubano. Benito Juárez tuvo 2 ministros que fueron cubanos.
un cubano, Domingo Boicuría, vino en un barco de Estados Unidos a Veracruz a defender al gobierno constitucional que combatía en Veracruz de la invasión extranjera. Ese cubano después le pidió a Benito Juárez apoyo para la independencia de Cuba. Y tú sabes lo que hizo Benito Juárez. Llevó al Congreso una propuesta para reconocer, el primer país que lo hizo, la beligerancia de los cubanos contra España, y que cualquier barco con bandera cubana, la bandera cubana no era reconocida por nadie, podía entrar a puerto mexicano. O sea, el primer reconocimiento de la bandera cubana fue mexicano. Y además no se detuvo ahí, envió asesores a los cubanos que luchaban en la independencia contra España. Eso es una cosa imborrable en la historia, porque para México un país independiente en el archipiélago cubano era muy importante. De México vinieron los colonizadores y de México vinieron los que lucharon. De Cuba española vinieron los colonizadores a México. De Cuba española vinieron también tropas cuando los europeos invadieron México. Por lo tanto, no interesa a México una posesión en Cuba ni española, ni estadounidense, ni en ningún otro país, sino una Cuba independiente como México independiente. Y ahora, para llegar a tu pregunta y terminar mi tentación de desviarme, esta revisión histórica que nos han presentado como el descubrimiento, al hablar de los procesos políticos en América Latina y responsabilizar a Cuba de todo, no solo en América Latina, es peor aún, de los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, el colmo de la revisión histórica, responsabilizan a Cuba de haber influido, porque hay una mezcla de la influencia y de la intromisión. O sea, uno influye con el ejemplo, eso no es culpa de uno. O sea, si alguien quiere seguir nuestras ideas, pero uno influye, según ellos, con la intromisión, con injerencia. Y es una falta de respeto decirle a los líderes afroamericanos que lucharon por derechos que no le daban, que los trataban como seres de segunda categoría. 100 años después de la guerra de secesión no tenían todavía derecho a votar en ningún estado del sur. Es Cuba la que provocó que esa gente salieran a luchar. Cuba fue la que provocó el asesinato de Martin Luther King Jr. Porque eso es más o menos lo que trata de decir el panfleto 95 cuartillas que inventó el señor Marco Rubio y su... alguien que se dedicó a escribir ahí. Entonces, responsabilizan a Cuba de los movimientos de liberación nacional anticoloniales o por la independencia verdadera. Responsabilizan a Cuba de la lucha insurgente en Nicaragua para derrocar una dictadura como la de Somoza, que mató a decenas de miles de personas, quien era apoyado por Estados Unidos. Responsabilizan a Cuba de movimientos armados legítimos en República Dominicana con el dictador Trujillo, o en Chile con el dictador Pinochet. O sea, de pronto cuando uno lee ese documento es como que Cuba organizó grupos armados contra gobiernos legítimos, democráticos, y no contra las dictaduras atroces que ellos financiaban. Entonces, esa revisión es muy peligrosa porque asocia los movimientos populares de izquierda con el terrorismo, con la violencia, con la destrucción. Y nosotros, los que invadimos países, digo, Estados Unidos, somos el orden. Podemos invadir Irán, secuestrar a un presidente en Caracas, hacerle un bloqueo energético a Cuba, y nosotros somos el orden y ustedes la destrucción, lo feo, así dicen, nosotros lo lindo. Por lo tanto, estamos ante una revisión histórica muy peligrosa y ojalá todos se den cuenta de lo que está pasando. ¿Y usted cree que con estos nuevos modelos que están proponiendo, en algún momento haya un acercamiento o una apertura al diálogo con Trump, con su administración, para que por fin se acabaran todas estas sanciones tan injustas? La disposición de Cuba es a tener una relación civilizada, es el término que hemos usado, que en la práctica es una relación de respeto a nuestros ordenamientos nacionales y a nuestra soberanía, pero la disposición a conversar de todo, lo hemos hecho en el pasado, estamos dispuestos a hacerlo, y hay mucho que cooperar entre dos países vecinos, ya lo hemos hablado, entre México y Cuba. No se puede evadir la geografía, y Cuba tiene la disposición a cooperar con Estados Unidos en todos los temas sin que haya una imposición a nuestro ordenamiento interno. ¿Y cuáles podrían ser las condicionantes de Cuba? Mira, en el tema de las conversaciones con Estados Unidos, nosotros no hemos puesto ninguna condición, y esa ha sido la posición histórica de Cuba. Pero Cuba sí ha pedido un trato de iguales. Claro. En cada una de las ocasiones en que hemos conversado con Estados Unidos a lo largo de nuestra historia
bilateral, sobre todo del 59 para acá, en que se ha exigido y se ha conseguido ese respeto. Es decir, Cuba pide que no haya condiciones, no es la posición de Estados Unidos. Estados Unidos es obvio cuando habla de Cuba que está imponiendo, es como en inglés se dice keep moving the goalpost, pero es como si siguieras moviendo la portería, ¿no? Sí. Es decir, te voy cambiando los condicionamientos. Antes era que, bueno, porque Cuba era un satélite de la Unión Soviética, se demostró que no era un satélite porque la Unión Soviética desapareció y la Revolución Cubana siguió girando. También se dijo que era por nuestra participación en las luchas de liberación colonial en África, que sí participamos y nos sentimos orgullosos de eso. Pero Cuba cumplió y se retiró, cumplió los acuerdos tripartitas después de que la apartheid se acabó, después de que Angola fue libre y mantuvo su independencia, después de que Namibia gana su independencia por la participación altruista de tropas cubanas enfrentando al gobierno, al gobierno, no quiero decir fascista porque no es la palabra, pero era al gobierno tiránico del apartheid de Sudáfrica, y sí cumplimos y nos retiramos sin llevarnos, como decía Fidel con mucho orgullo, ni diamantes ni petróleo, simplemente dejamos la sangre de un continente del cual además estamos orgullosos de haber recibido una herencia que aportó muchísimo a la identidad de nuestra cubanía, ¿no? Y esa es la condición. Cuba dice, podemos conversar sin condiciones. De hecho, ha habido conversaciones en curso en este periodo incluso tan difícil. De cerca, Cuba no ha renunciado a conversar con Estados Unidos y tratarlos de convencer de cuán irresponsable es ese enfoque que parte de asumir de que nosotros tenemos un precio o de que el pueblo de Cuba está dispuesto a ponerse de rodillas si la presión que se ejerce sobre Cuba es suficiente. Y esto nos ha llevado a esta situación tan difícil, en que por una parte Estados Unidos ha fracasado en su objetivo real de poner de rodillas a Cuba para dominarla y imponer un régimen o un gobierno que responda a sus intereses, pero al hacerlo bajo la lógica de Marco Rubio, que es si yo logro provocar carencia suficiente, voy a desestabilizar el país, la población se va a rebelar y va a responsabilizar al gobierno de Cuba, no al de Estados Unidos, de la situación que vive, y eventualmente lograremos ese objetivo. Entonces, han tenido mucho éxito, y eso sí es lamentable y dañino, en bajo esos enfoques coloniales, deteriorar el nivel de vida de la población de Cuba, privarnos de derechos ya conquistados y de niveles de bienestar que el pueblo de Cuba había logrado tener aún con el bloqueo, a partir de ese enfoque de máxima presión que fue inventado por ellos en la primera temporada de Trump. Entonces, en resumen, la respuesta: sí estamos dispuestos, sí se ha demostrado que el único camino para encontrar una solución a la relación de Cuba-Estados Unidos es la negociación, es el diálogo respetuoso y es el llegar a acuerdos de mutua, es decir, de beneficio mutuo. La prueba más reciente fue ese efímero periodo en que, tras los anuncios simultáneos del presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama, en menos de 2 años Cuba y Estados Unidos firmaron 23 acuerdos que están vigentes. Acuerdos que respondían a los intereses de ambos países, por eso no han sido derogados, pero acuerdos en los cuales estamos tratados como iguales, en que no hay algo a lo que se compromete Cuba, que Estados Unidos en ese mismo acuerdo no se comprometa también. Y va desde el cuidado del medio ambiente, ya que tenemos esa proximidad geográfica, de la asistencia en casos, por ejemplo, de derrames de hidrocarburos, acuerdo en el cual en un inicio participó México, porque primero hicimos un acuerdo cuatripartita, en el cual yo participé directamente de jefa de la delegación de Cuba cuando lo hicimos con México, Jamaica, Estados Unidos, Bahamas. Y después terminó en como ustedes tenían sumexos para abordar situaciones de derrames de hidrocarburos en ultramar. Terminamos teniendo un CUBUS con Estados Unidos que aún funciona. Y así, acuerdos para lucha contra el narcotráfico, acuerdos de aplicación de la ley en la lucha contra el terrorismo. Por eso es tan sin sentido el tener
que ver lo que está ocurriendo hoy, que un país trate de criminalizar lo que es natural, que serían los acuerdos, la negociación, la diplomacia, la cooperación genuina entre todos los países, el comercio, y a la misma vez naturalizar la violencia, el abuso, la injerencia, el financiamiento de determinados sectores de una sociedad, tanto en Cuba como en el extranjero, que respondan al interés de defender una agresión militar, incluso como se ha llegado a hacer hoy en día, en que estamos verdaderamente en peligro de ser víctimas de un golpe militar de Estados Unidos. Y aprovecho para decir que el 26 de julio sabemos y estamos contentos y orgullosos porque es un mensaje al pueblo de Cuba que no está solo, de que se ha llamado a una movilización en Ciudad de México, a una marcha y en otras partes del país para precisamente oponerse a este peligro y no a la agresión a Cuba y no al bloqueo y sí a esa solidaridad que hoy se trata de criminalizar en un documento tan infame como este, que va dirigido también a castigar a los sectores que dentro de los Estados Unidos se oponen a las políticas fascistas del gobierno de Trump hoy, y a los sectores que dentro de Estados Unidos legítimamente también han tenido una posición solidaria con Cuba y una visión extremadamente crítica del cerco que no responde al interés nacional de Estados Unidos. Hoy por hoy solo un 13% o un 15%, de acuerdo en encuestas de varias encuestadoras de Estados Unidos, apoyaría una intervención militar. Sin embargo, no nos sentimos tranquilos, porque este es un gobierno que sabía que el mundo entero, el gobierno de Estados Unidos, estaba en contra del genocidio en Gaza y lo ha apoyado hasta el último minuto y lo sigue apoyando incondicionalmente. Entonces, para resolver sus problemas internos, las historias de los files de Epstein, los fracasos en sus enfoques ignorantes también de lo que es la civilización iraní, en ir a hacer esa guerra también injusta de rapiña y de saqueo, como lo que hicieron con Venezuela, puedan pensar que se pueda distraer la atención con un país que ellos hoy consideran vulnerable por el daño real que le han hecho a nuestro pueblo, a nuestra economía, a nuestra capacidad de producir, de sostenernos. Aún así, la economía cubana no ha colapsado, el país no ha colapsado, y es justamente, y no a pesar, es justamente porque tenemos un sistema socialista, es justamente porque hay un pueblo educado que comprende lo que está en juego. Sí. Y que hoy no está defendiendo solamente lo que tiene, porque hoy tenemos poco, sino el derecho sagrado a la autodeterminación, el derecho sagrado a que un país pueda decidir su destino y un pueblo su destino y a seguir adelante. Lamentablemente nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, porque vamos a salir del aire, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes.